Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Acá soy la Tech y el día de hoy me vengo enterando que cambiaron de horario en Estados Unidos. Entonces, lo que yo pensaba que iba a empezar a las 12 de la hora de la Ciudad de México, empezó realmente a las 11 y ya fue el stream como tal de Bungie de revelación de lo que serían los rituales semanales. Ya tengo por aquí la información, lo estuve checando, lo seguí en Twitter, pero yo quería hacer con ustedes una transmisión para que pudiéramos ver en directo en lo que hacíamos, toda esa parte de traducción y demás, y pues quería conservar eso, a pesar de que esto ya pasó hace una hora. Entonces, para todos los que quieran quedarse a ver, esperar, traducir y que vean todo lo que va a haber nuevo para estos rituales semanales, bienvenidos, y vamos a estar checando todo eso. Y obviamente voy a ir adelantando detalles aquí. Digo, esto ya empezó. Como pueden ver, el stream va a durar 47 minutos, quizás un poquito más. Entonces, vamos a ir checando esto. You defended this city from the worst the darkness sent against us. Your light has been our beacon. We thank you, Guardian, and we will never forget. Hello, and welcome to the second in a series of 3 live streams about Age of Triumph. This will be the final live event as part of your Destiny 1 adventure. I'm Deej. I will be your host for the next hour, and today we will be talking to 2 of the designers at Bungie that have helped to bring this event to life, to make this celebration happen. And we're going to be talking to them about some of the different weekly rituals that will make a week in the life of your Guardian more rewarding, more action-packed, and maybe even add a little bit more mayhem to that experience, right? Exactly. So today we're going to be talking to Tim Williams. Hi, Twitch. As well as Joe Sifferman. Hello. So gentlemen, before we delve into the details, and we've got a lot to cover today, I want to introduce you to our audience, give them a sense for why we brought you onto the couch and why you're going to be talking to us about the things that you've created for the players of Destiny to enjoy. So Tim, Yes. I'm going to start with you. Welcome back. Thank you. For people who were not watching these live reveals last year when we were talking about the April update, or the Taken Spring, if Ryan Parody is to have his way. Yeah. Talk to us about what you've been doing at Bungie since you were here to reveal Challenge of the Elders. Yeah. So since Challenge of the Elders and the April update, I did some work with the Rise of Iron story missions. I'm currently working with the event and rituals team. So the Dawning, Age of Triumph, yeah, just trying to keep our players having stuff to do. Yeah, I mean, Destiny is a game that calls people back to the experience to enjoy it in different ways, whether it's the featured activities on the Director or things like the Dawning. We love to call people back to the tower and give them new reasons to fight. So thank you so much for
helping to make that happen. No problem. And Joe Sifferman, Yes. welcome to your very first Bungie live stream. Thank you. Glad to have you. Talk to us about what you do at Bungie. So I am a live strikes designer. We've done all of the redos to the strikes that we've done, all of the updates, and then we do some of these events like we're going to talk about today. Okay, so we have seen previously from you things like the SIVA-fied strikes in Rise of Iron, Right. As well as you also had a hand along with your team in strike scoring that we saw for the first time in the Dawn. Yes. Okay. Yeah, strike scoring was us too. Yep. And obviously, strikes are going to play a major role in not only the stream, but in how the weekly rituals of Age of Triumph make Destiny a little bit more rewarding over the course of one weekly reset to the next. And those are the things that we're going to be speaking about today. So in order to give that some context and to talk about exactly how this is going to work, we'll take you Estaba en live mute. to Ok, the tower. resulta que And, gentlemen, talk to me como tal, lo que a vamos a estar little bit teniendo van a about ser nuevas actividades how semanales. Triumph begins. Y tenemos dos miembros del equipo de Bungie que estaban aquí a la izquierda, están ahora en la cámara en la parte de la derecha. Y vamos a estar teniendo rituales semanales que van a ir variando conforme vayan pasando los días y las semanas a lo largo de ahorita hasta el final de la vida, digamos, de Destiny 1. Through the miracle of our development environment. And, Un saludo ahí a todos los que están en el chat, parece que estaba en mute todo este tiempo. And here is our old friend, the speaker. And I will approach. And as we can see here, the speaker has a new quest. Vamos a empezar con el orador, con la quest de Age of Triumph, la era del triunfo como tal. Y ahora va a haber en la parte de la navegación, cuando estamos en el mapa, vamos a tener una serie de actividades semanales. Y alguna de esas son las historias, misiones de historias semanales que vamos a estar teniendo disponibles. Destroy the darkness. Step 1 of this quest, destroy the darkness. How many steps can we expect to enjoy as part of this quest? I want to say about 12. Okay. Ok, va a haber alrededor de 12 pasos para esta nueva quest de la era del triunfo. For the Destiny 1. Probablemente vayamos a ir haciendo cada una de esas actividades distintas, ¿no? Story missions, got strikes. Misiones, asaltos. If you missed our stream last week, let's talk one more time about the basic theme. Un saludo ahí a Luis Amén. ¿Cómo estás, Luis? Essentially, the culmination of your Destiny 1 adventure. Yeah, so we knew that this was going to be our last live event for Destiny 1. And we wanted to make sure that we took the 3 years of experience that we... Ok, por si a alguien le quedaba duda, este es el último evento para Destiny 1, no va a haber ni uno más. Y tratan de que esto sea como un cierre digno, digámoslo así, para todo lo que ha sido estos 3 años de Destiny, previo a que llegue Destiny 2. Story mission playlist is going to make that happen. Before we do that, since we're talking about rewards, let's check in with Tess Everest of the Eververse Trading Company and tell me what Tess has now. Ok, como pueden ver ahora, Tess tiene una nueva cajita feliz para nosotros, se llama Treasure of Ages, el tesoros de la época, digámoslo así. Y tenemos 3 distintos grupos de recompensas que podemos tener. Tenemos armadura. Y son básicamente todas las cosas que les pudieron haber salido en las cajas pasadas, los tesoros radiantes, los tesoros, no me acuerdo cómo se llaman los otros dos, de todos los eventos temporales que pudimos tener, ahora van a estar incluidos en esta parte. Vemos por ahí los sets de poseídos, los sets de la aurora, los primeros sets que tuvimos en la actualización de abril del año pasado. Básicamente, si no han tenido algo en su colección, por ejemplo, no sé, armadura poseída que quisieran tener por ahí, todo eso lo pueden tener ahora de vuelta. Digamos que es su última oportunidad que van a tener para tener todos estos, los gestos, armaduras, los espectros también. A quien no tuvo la oportunidad de agarrar uno de esos espectros increíbles del evento de Día de los Muertos, también, Día de los Muertos de Halloween, ahí van a tener la oportunidad. Las máscaras también están de vuelta. Básicamente
todo lo que hemos tenido en eventos temporales está de regreso aquí. Horns, sparrow horns, different sparrows. And then we've also got, what are these? Luego tenemos ornamentos de los días de hierro. Hicimos un video en algún momento al respecto de eso. De cómo el sistema está un poco roto, pero ahora va a ser mucho más fácil recuperarlos. Varios de los consumibles que tuvimos en distintos eventos. Los eventos de Halloween, tenemos también el de la Aurora, el croma y algunos nuevos ítems. Piezas de armadura específicamente para el Age of Triumph y algunos nuevos ornamentos para Nolan Beyond, Necrochasm, Vex Mythoclast, Touch of Malice, Dragon's Breath, Lord of Wolves y Suros Regime. Unas nuevas naves, unos shaders, ¿sí? Sí, hay nuevos ornamentos para Non-Terrae, para Mythoclasta Vex, para Abismo Necrótico, la nueva espada de Rise of Iron, que no me acuerdo cuál es, y un par más que ya se me fueron. Y básicamente todos los ornamentos que tuvimos en ocasiones anteriores, todo lo que ya estaba disponible, también lo podemos tener. Básicamente, el mensaje aquí con esta cajita es, si no tuviste la oportunidad de sacar algo de la colección que tú tenías ganas de tenerlo, lo puedes tener ahora y es tu última oportunidad. Aunque realmente no vale la pena que gasten tanto su dinero. Recuerden que va a haber un borrón y cuenta nueva, entre comillas, de personajes. Nada de lo que compremos en Destiny se va a pasar adelante. Entonces, aguas con la plata por ahí. Todo bien por acá, Luis. Gracias. Tenemos diferentes engramas para cada una de las diferentes facciones. Y entonces si tienes silver, si tienes plata, puedes usarla directamente para comprar exactamente lo que tú quieras en este nuevo, bueno, este ya no es tan nuevo, en el kiosco como tal de vendedor de plata. What is the name of the box again? Treasure of the Ages. Yes. Okay. One treasure, many ages. This silver dust will help us grab the things that we really want or need. And then as we go through, take a look at these collections, we can see that these are many different ornaments, many different vehicles from different events, shaders, sparrow horns, different masks from Festival of the Lost. Entonces, en caso de que en alguna de esas cajitas de tesoro te salga algo que realmente no quieras, simplemente lo desmantelas y en vez de estar comprando 10.000 cajas tontas que no vas a estar usando nunca, si quieres usar exactamente algo, vienes, gastas 20, creo que era 20 de plata, se veía por ahí, y boom, ya, lo tienes disponible. Destiny 1 will be available to you for the foreseeable future. But if you're maintaining a balance of silver in Destiny, this box, this final Eververse offering in Destiny 1 is going to be the last thing that we'll have for you to buy. So if you're maintaining a balance of silver in Destiny, help yourself to those boxes. It'll be an opportunity to claim something that might have eluded you and put that thing in your kiosk. Sí, básicamente lo que están diciendo ahorita es que todo el silver que tengas, toda la plata que tengas, úsenla porque esta es la última instancia en la que vamos a poder utilizarla. Es el último evento, es el refresh final de la tienda de Eververse. Entonces, aprovechen. Ahora, Shax va a tener una nueva modalidad. There are now 2 weekly bounties, and they are for 6v6 mode in pets. Ok, hay dos. En vez de haber un contrato semanal, hay 2 contratos semanales. Ok, el engrama de arena que pudimos ver en el kiosco pasado de plata también está aquí. Y lo puedes comprar directamente con Shax o lo puedes comprar allá. Weapons and swords, some of which made their first appearance in the Dawning.
Ok, esas tres espadas que parece que eran espadas específicas para alguna aventura también van a estar disponibles ahora con Shax en caso de que no las tuvieras antes. Before you begin your Age of Triumph adventure. And with that done, we're going to return to orbit. So Destiny has always been a game of special occasions. Things like Trials of Osiris and Iron Banner come to mind as reasons why players have come back to play the game again and again, over weeks, over months. But one of the frequent pieces of feedback that we get with our Crucible programming is that people want different reasons to play PvE content. Give me new reasons to come back and fight the enemies of the darkness. And if we take a look at our director, we've always had these featured activities down in the lower left. Ok, ahora vamos a entrar en la explicación como tal de cómo van a ser esas actividades semanales que vamos a tener en este refresh de PvE. All of your different story missions, if you've gone to these destinations and you've completed your missions, this is essentially an expression of the Destiny endgame. And last week we covered the weekly featured raid activity. And Okay, la primera que tenemos hasta la derecha es el evento de raid semanal, que eso ya lo vimos, nada más recapitulando, es un raid de todos los raids posibles, de los 4 que tenemos ahorita. Uno va a estar featured, va a estar aquí como principal y va a tener disponibles los retos para todos y cada uno de sus jefes que estén disponibles. Por ejemplo, para la primera semana, que creo que es Crota, vamos a tener el reto de la cantora de la muerte y el reto de Crota. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Eso habría que descubrirlo justamente en las primeras semanas, a partir del día 28. But Tim, talk to us about what else you've done to make the week more rewarding. Yeah, so one of the things we wanted to do is make sure that there's endgame for everybody. Sometimes you don't have 5 Guardian friends online. So we did bring up the Challenge of Elders. Ok, el presidio de los ancianos en su formato del reto de los ancianos, el Challenge of Elders, se subió nuevamente a 390. Escolas no va a entrar dentro de esta parte, entonces no se preocupen para todos aquellos que querían o tenían la duda si Escolas iba a estar en el nivel máximo de luz, no lo va a estar. Pero sí lo va a estar el Challenge of Elders y tenemos los modificadores. Tenemos por ejemplo aquí Airborne, Grenade Kill, Small Arms, para los pequeños. Simplemente se sube ese nivel de luz por si a ustedes les gustaba hacer el Challenge of Elders. Adelante, ahora no se tienen que estar quedando únicamente con los raids o con los asaltos o demás. Pueden entrar de nuevamente al presidio y tener un poco de diversión. Las recompensas van a ser en grama legendario y marcas legendarias. 3 sets de 10 como máximo. Todavía tienes que ir con Barracks para obtener tu boletito y ya después ir al presidio y empezar a hacer todas esas mecánicas de puntos y después regresar por tu recompensa. Que hay algunas de estas cosas que pueden ser bastante divertidas como tal, ¿no? Por ejemplo, este modificador de brazos pequeños con las armas principales con más daño es una buena opción, es algo bastante interesante, pero yo en lo personal no soy gran fan del presidio. 1 o 2 veces para hacer tal vez todos los jefes estaría padre, pero no me parece algo que sea como a largo plazo muy sustentable. Ok, ahora vamos a ver el Asalto de Ocaso y aquí quiero que pongan atención ya que en los modificadores tenemos un quinto modificador que se llama Daybreak. It's not a 390 activity, it's a 380 activity. Right. So I think kind of the biggest thing that is different about the Nightfall strikes is we have a new modifier that we're calling Daybreak. The Daybreak modifier takes in all of the epic modifiers, so it increases the difficulty of all of the combatants. And it also increases the rate of your recharge for all of your abilities. Ok, el Daybreak modifier como tal lo que va a hacer es va a cargar todos esos buffs que te podían permitir recargar rápidamente tu granada, rápidamente tu ataque cuerpo a cuerpo, rápidamente tu super. Básicamente estamos pasando la modalidad de caos de PvP a PvE.
Entonces, y obviamente todos los enemigos van a ser mucho más complicados. Sí, van a tener pues los modificadores normales que tenían, pero ahora vas a tener un factor divertido, que es que puedes usar y puedes hacer el asalto como tú quieras, de la manera que tú quieras. Si quieres tener ahí una combinación de bombas novas y andar con tu mente obsidiana, cada quien tirando supers, lo van a poder hacer. Obviamente tomando en cuenta la dificultad, que el nivel recomendado de luz es 380, que es el nivel normal, no subió a 390. We have the SIVA Crisis Heroic Strike playlist. Also, not as hard, but certainly a fitting challenge. La lista de asaltos semanal de SIVA, de crisis heroica, te va a dar como recompensas estos tesoros de Treasure of the Ages, tesoros de la época. Y puedes obtener uno por semana a partir de ahí. Y puedes obtener 10 marcas legendarias 3 veces. Entonces, básicamente estás teniendo marcas legendarias por todas partes. Las tienes a partir de aquí, las tienes a partir del ocaso, de la lista de Crisol, de las misiones. Entonces puedes llegar a 200 para comprar lo que tú quieras de una manera muy fácil. Redeployed Vault of Glass. This is a good opportunity to play some of these heroic strikes, then maybe play some Nightfall strikes. And then I'm ready for Challenge of the Elders and raids. Yeah, and this is one of the places where you get one of those Treasure of Ages for your first completion. Yeah. So once a week, I play a heroic strike playlist, just for showing up and throwing my own personal guardian into the action, and completing that activity. Yes. I get one Treasure of Ages, the new Eververse box with just about everything that we've ever created that's in there. I also get legendary marks. I get 10 legendary marks. Yeah. And I can do that 3 times a week. So I get, if I enjoy this playlist every week. Ahora aquí mi pregunta sería realmente las marcas legendarias ahorita no tienen mucho caso. Realmente la gran mayoría de las cosas que podemos obtener realmente no tienen mucho caso, ya que nada de eso va a pasar de Destiny 1 a Destiny 2. Y mi pregunta para ustedes que estén por ahí viendo en el chat sería, ¿qué de todo lo que pueden obtener les motiva a recuperarlo o a obtenerlo por primera vez? Luego, ahora pasando con este nuevo nodo del que normalmente era la historia diaria, ahora tenemos una nueva lista que se llama lista semanal de historia. Ahora estas misiones tienen modificadores especiales como la tienen por ejemplo los asaltos. Put them into a playlist that you can complete at any time during the week. Okay. Do 5 of them, get 100 legendary marks. Todas las misiones de historia de Destiny están dentro de esta lista semanal de historias. Por ejemplo, esta semana tenemos modificadores de heroico, que da más resistencia a los enemigos, especialista para daño de armas especiales y grounded para estar en la tierra y hacer mucho más daño. Podemos obtener como recompensas estos tesoros de Treasure of the Ages, tesoros de la época, y podemos obtener hasta 100 marcas legendarias con esto. Cada semana esto va a estar rotando. Por ejemplo, esta semana tenemos Marte y Venus, que supongo serán misiones. Exacto, esto van a ser misiones específicas de Marte y de Venus. O sea, todas las misiones de historia que ocurran en estos dos planetas vamos a estar teniendo una rotación durante esta playlist como tal, que esto está bien, porque luego había días en que específicamente esa misión en especial no era algo, quizás no era tu misión favorita, o era una misión que era muy complicada o que no te gustaba, entonces simplemente lo saltabas. Y ahora con esos modificadores activos parece ser una buena opción, por lo menos para darle un refresh y dejar a los jugadores que quieran tal vez jugar misiones de manera más aleatoria y con esos modificadores que suelen hacer las cosas muy divertidas, tratar de hacerlo de una manera distinta y obtener una cajita feliz y además hasta 100 marcas legendarias. Step in the speaker's new quest. Exactly. Okay, so the speaker's quest will send us through experiencing all of these different things in new ways, but we'll begin with reliving some of the moments from the story. Exactly. And then, of course, last but certainly
Y por último tenemos la lista de Crisol. To get everything to fit, we took one of the Crucible nodes and made it the daily story node. So what you're going to see here in this slot is a 6v6 PvP playlist that rotates every day. Ok, en esta parte específicamente van a ser modos de juego de 6 contra 6. No va a haber dobles, no va a haber escaramuza, nada de eso. Solo modos de 6 contra 6. If people are thinking about this is my chance to get that final ornament or to get that final sparrow horn, you know, whatever motivates you, whatever helps you illustrate the legend of your character, we can get a Treasure of Ages box every week. We can get 3 of them from playing one Crucible match from the featured list. Ok, recapitulando, ¿de dónde puedes obtener las cajas felices? Misiones diarias, asaltos y lista de Crisol. 3 lugares distintos cada semana. Y si estamos aquí, empieza esto en marzo 28. Tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, casi septiembre, casi 6 meses. 6 meses para tener este tipo de eventos. 6 meses para que puedan coleccionar todo lo que ustedes quieran. Y en el raid tienen los ornamentos. Así que si tienen algo pendiente con su personaje, alguna pieza de armadura específica, alguna nave, algún shader, algún emblema que quieran conseguir, pueden hacerlo a través de estas cajitas y divertirse mientras termina Destiny 1. Ahora vamos a ver una demostración de estos nuevos asaltos del Nightfall, del ocaso con esos modificadores activos. Joe, talk to us about which strike we're going to be playing today. So today we're playing the Sunless Cell. It is, so the modifiers I think are Berserk, Airborne, Arcburn. Ok, van a estar jugando con los modificadores de Berserk, Airborne para hacer más daño en el aire, Roller para más daño con cuerpo a cuerpo y con daño de arco. Y ahora hay que ir checando cómo están. Por ejemplo, acaban de lanzar un super. Vean cómo se va recargando rápidamente esa barra de energía. Entonces se presta para hacer combinaciones muy, muy agradables. Pregunta por ahí John McCarthy. ¿Pondrá un evento pre-lanzamiento para Destiny 2? Este es el último evento que va a haber para Destiny en general, en su vida. Para Destiny 1, hay que ser específicos. Es el último evento que vamos a tener. Entonces no va a haber nada más. Este es lo último que vamos a estar teniendo y esta va a ser la rotación de actividades semanal que va a estar pasando. Luis me pregunta, dice, más bien, las marcas legendarias no sé qué onda, si no las puedes cambiar por cosas interesantes. Sí, básicamente son para cosas que puedes tener en los vendedores como armas y piezas de armadura, y de repente llegan a vender algunas cosas con unos buenos roles, intelecto, disciplina, fuerza. Yo actualmente me siento en una depresión pre-fin de Destiny, donde entro en ese aspecto de que, bueno, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué me meto a coleccionar cosas? ¿Para qué me meto a coleccionar armas? ¿Para qué busco ese rol perfecto de cierta arma? Porque eso ya no va a pasar a Destiny 2, que también es bueno, y me gustaría hacer un video luego más, tal vez en marzo o abril, acerca de esto, de qué esperamos y qué estamos perdiendo al dejar todas esas cosas que juntamos durante 3 años en Destiny 1. Ahora me gustaría hacer, si este va a ser nuestro pan de cada día o pan de cada semana de aquí a que salga Destiny 2, parte de lo que me gustaría hacer con los videos, que sé que últimamente he estado un poco lento en creación de videos, échenle la culpa al Zelda, pero me gustaría jugar con ustedes, con la comunidad, con todos los que están suscritos al canal o todos los que se quieran suscribir o simplemente quieran pasar un buen rato, y vamos a hacer todas esas actividades. Agarremos un buen equipo de 5 o 6 personas y vayamos haciendo primero una historia semanal, un asalto, una misión de Crisol, y ya en un día en especial hacemos un raid, el raid que esté en esa semana, para que la gran mayoría pueda obtener nuevas recompensas.
Eso estaría muy super padre. energy all over the place in the constructs of a strike. I enjoy playing a warlock and the stormcaller. You just have such an immense room clearing capability with that character. It's Yeah. pretty fun. How about you, Tim? Well, I like the storm caller as well. Okay. I'm a warlock main, Okay. so yeah, the room clear, like, Ok, 3 just hechiceros being aquí en, able la, to en el equipo de Destiny. take out a bunch of thrall in Ok, one no se super desesperen, voy a feels tratar de really adelantar good. toda esta parte para ver si Follow podemos llegar al like final del asalto, porque van a estar hablando bla 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 de pequeños detalles mientras estamos viendo todos los modificadores que están activos, las medallas, etc. Déjenme ver si puedo llegar al final del asalto y para tener un poco más de información interesante, porque ahorita va a ser pura charla del elevador. I can tell you that I'm already looking forward to taking off the Void Fang vestments that are a huge part of my crew. Y nada más, obviamente se volvió a trabar esto y denme un chance. Oh, Twitch, me vas a matar. Ok, deme un segundo. Maniobras de emergencia. Sí. Volvemos rápidamente por acá. Sí, Twitch no está comprando absolutamente nada el día de hoy. O no sé si sea Safari como tal, que es el browser que uso aquí. Venga, Twitch. Crucible strategy. Good job. Ah, ok, ya, pudimos adelantar un poco. Un poco más. Ok, ya estamos aquí en Ala Cool. Gracias a todos por su paciencia. Nada más que empiece esto. Ah, la belleza de los problemas técnicos mientras uno está transmitiendo en vivo. Sí, así es, Jacob. Se la pasan ahí hablando de pura idiotez. Ah, Dios. Eso es un buen punto. Jacob Frías menciona ahí que algunos exotics, como el conejo de Jade, que están en exclusiva para PlayStation, no han mencionado nada acerca de eso, si en algún momento lo van a desbloquear, o también creo que hay por ahí una arena de Crisol que también es específica para PlayStation. Todas esas cosas, hay sets de armaduras específicos que salen de los engramas especiales legendarios que no sabemos qué pasa. Entonces, finalmente, entonces eso estaría bueno que especificaran si en algún momento se va a liberar para la gente de Xbox, para todos aquellos que no tengan, por ejemplo, un conejo de Jade o esos sets de armadura que lo puedan tener ahora. Ok, ya nos ahorramos, perdimos 2 minutos y nos ahorramos como 15, entonces me parece un balance positivo. Vamos a ver el resto. Feature a boss fight that would just have there he is, just super energy ringing out in the darkness. So already they put a huge dent in their boss. They're playing in close quarters, which means orbs for everybody. Pensando con esta capacidad de recarga de habilidades, una combinación ahí interesante entre hechiceros con bomba nova y con casco de mente obsidiana, más por ejemplo por ahí un par de halcones celestiales. No estaría mal para hacer una gran cantidad de daño en una sola parte. I love the way the boss gets lit up by supers in this encounter.
yeah, just illuminated as this dangerous silhouette. And there's just so many of them. I mean, obviously, I think if Destiny had always been like this, it wouldn't have been a shooter. It would have just been a space magic game. You know, I think it's nice that up to this point, we have always treated the Super like this special moment. You know, where every once in a while, if your back is up against the wall, you get this ultimate expression of power. But this is a celebration, right? Yeah, we're celebrating the Guardian. Mencionan que el hecho de traer este tipo de habilidad con este modificador nuevo, de que tengas tu habilidad de super recargando rápidamente junto con tu granada y con tu cuerpo a cuerpo, es algo que no quisieron traer antes para que Destiny no dejara de ser un shooter y se convirtiera en un juego de magia espacial. See if we can get an eye on the boss and find out how much more fighting they have left to do. They're about halfway there. So, still a shooter, definitely still a necessary amount of gunplay here. But I think anybody who is familiar with this strike and familiar with this final encounter can agree that the extent to which everyone is supercharged is giving the Guardians a brilliant way to just more hammers, tons of hammers. Sí, básicamente va a ser pasar esos asaltos semanales de ocaso de una manera mucho más fácil. Obviamente con el riesgo y los factores que incluyen tener enemigos de mucho mayor nivel. Pero obviamente, aunque haya mucho mayor nivel de enemigos, el tener una cantidad de supers y granadas siempre a tu disposición va a hacer las cosas mucho más fáciles. More hammers. And it's Brawler this week as well, right? Yes. Yeah. Almost there. Going toe to toe with Arcburn on Brawl probably not a great strategy though. No. Let's put this boss to bed. You guys are so close. Can the Stormcaller finish the fight? No, he's doing some crowd control. Bien, listo. Nice. There we go. Good And job, victory guys. is yours, Guardians. Well done, well done. Good demonstration. Good live fire exercise. Thank you so much. We're going to send that fire team back to the tower for one final piece of business. But before we do that, let's talk one more time about Nightfall rewards. It has been Ok, hablando ahora de recompensas del throughout our ocaso. Destiny adventure, a different experience. Sometimes the Nightfall has been the only way you could rank up your character. Sometimes the Nightfall has been more rewarding than other times. Have you made any essential changes to that? No, the Nightfall rewards should remain the same. Okay. So Aunque las recompensas del ocaso van a seguir siendo exactamente las My mismas. Guardian. Yeah. With the Daybreak Just a new modifier, yeah. when I arrive in a Daybreak strike, my Guardian is the ultimate warrior, the ultimate practitioner of space magic. Yes. All right, and nobody No, else through has those been guys. able to get a leg up on me, so I am King Kong. Yeah. Okay. Talk to me about scheduling. How often am I going to see a Daybreak modifier enter the Nightfall rotation? So we're going to have the modifier is going to show up once every 4 weeks. So Ok, y un detalle muy importante, este modificador de Daybreak, que nos va a recargar nuestras habilidades de super, granada, etc., va a estar presente una vez al mes, cada 4 semanas. Es decir, no va a ser caos durante cada uno de los ocasos semanalmente, va a ser una vez cada 4 semanas. Entonces, eso va a ser interesante para todos aquellos que piensan que va a ser tal vez muy fácil. Y va a seguir permitiendo que hacer los ocasos sea algo disfrutable y esperar por ese tipo de modificador que pueda dar un poco más de variedad, digámoslo así, y de diversión extra a completar estos ocasos. Yeah, absolutely. So here we are Y back in the tower, aquí una de las and, últimas what's the first sorpresas thing es that we que can para todos observe aquellos que here, estaban en Destiny Blue en flames are principios del Blue año flames 1, are back. ahora tenemos nuevamente And the las Nightfall buff llamas has azules que giran alrededor de tu So, cabeza. help yourself to a triumphant slow walk. Let these titans over Para todos here aquellos que no just see how saben más o menos badass qué you are, pasaba Guardians. con esto, cuando tenías You got esas the blue flamas flames, azules, you got the weekly era un buff claro that indicador de que la gente que tenía esas flamas había pasado el ocaso, y en esos momentos era algo que pues no infundía respeto, por decir así, como de, a veces era una semana donde era un ocaso muy difícil y era así de, qué chido, él ya pasó un ocaso. Let's gather up. Let's get our blue flames so that we get that nice XP boost for the rest of the week. Y también vuelven todas esas
ese boost de experiencia adicional que vas a obtener después de hacer el Nightfall. Lo quitaron después de un rato porque les parecía desbalanceado y ahora lo vuelven a traer. No entiendo cuál fue la razón de quitarlo, si al final lo iban a traer de nuevo. Supongo que va a ayudar un poco para todos aquellos que querían subir sus facciones para completar esos nodos del libro. Es una buena opción. Entonces, básicamente el ritual semanal sería: empieza la semana, haces tu ocaso y de ahí haces todo el resto de actividades para tener un boost especial de experiencia para todas tus actividades. Crisol, vanguardia, estandarte de hierro no se ve afectado por esto y obviamente creo que el raid tampoco. Próxima semana van a entrar en detalle de los ornamentos, todos los contenidos de la caja feliz del Treasure of the Ages, los tesoros del raid, también acerca de cómo las armas legendarias del año 1, de esos primeros raids, cómo van a caber dentro de esta nueva sandbox con algunos cambios, ajustes que van a estar haciendo. On the hot seat next week will be Ian McIntosh and Josh Hamrick to talk about all of those things. But it's been a pleasure to have both of you here with us. Y básicamente fue eso. Entonces, tratando de hacer como una recapitulación de lo que vimos esta semana, es la lista de actividades semanales se va a componer de unos 5 nodos que, déjenme ver si lo encuentro por aquí, y Twitch nos permite no estrellarnos la cabeza contra el monitor una y otra vez. Y si lo hace no importa. Tenemos actividades de Crisol semanal, misiones, lista de misiones semanales. Aquí está, perfecto. Esto no debió de haber pasado así hace rato. Tenemos el raid semanal. Recuerden, esto va a ir cambiando cada semana y cada semana el raid que esté en esa lista va a tener los retos activos para que ustedes puedan obtener sus piezas de armadura del raid y sus ornamentos especiales de Age of Triumph. Vamos a tener el presidio de los ancianos en su modalidad de challenge, donde van a estar compitiendo por esos puntos para obtener nuevo gear de parte de este barracks. Además vamos a tener el ocaso, que cada 4 semanas va a tener lo que sería el modificador de Daybreak, que te va a dar tus habilidades de granada, de cuerpo a cuerpo y de super recargadas de manera mucho más rápida, como si fuera caos en el crisol. Y vamos a tener recompensas especiales. Luego tenemos la lista de asalto semanal, que nos va a dar recompensas de estas cajitas especiales de Treasure of the Ages. Y tenemos por acá la lista de misiones, que va a tener una rotación de diferentes misiones dependiendo de la temática que tengan esa semana. En esta semana mostraron como tal Marte y Venus, es decir, misiones que estén dentro de esos dos planetas van a estar en una constante rotación durante esa semana para que no se aburran de estar haciendo la misma misión una y otra y otra y otra vez. Y por último, Crisol, donde vamos a tener actividades de 6 contra 6. No va a haber modos de otro estilo, de 3 contra 3, 1 contra 1 o 2 contra 2. Nada de eso va a estar ahí. Y estas 3 actividades especiales, que son Crisol, misiones y asaltos, te van a dar 3 cajas como máximo a la semana para tu personaje. Y si eso lo sumas a todas las semanas que tenemos de aquí hasta que llegue Destiny 2, que probablemente sea en septiembre, pues bueno, son muchos meses para que puedan obtener cada una de esas cosas que están dentro de esas cajitas felices. Que déjenme ver si podemos echarle un ojo mucho más estático aquí. Veamos todos esos contenidos. Aquí está Treasure of the Ages. Tenemos piezas de armadura, tenemos espectros, naves, emblemas. Ya me quitaron esto. Dame un segundo. Emblemas. Recuerden que todo esto son cosas que pudimos obtener en eventos especiales pasados o cosas que ya pasaron. Tenemos shaders, colibrís, los claxons también. Tenemos ornamentos de los días de hierro. Tenemos plata para comprar cosas a partir del kiosco de plata, que específicamente si algo de todo esto te gusta, vas con tu plata, creo que son alrededor de 20, 40 de plata, y lo compras directamente ahí. Ya no hay que estar abriendo miles y miles de cajas, ya es mucho más reconfortante. Y del lado derecho
Tenemos nuevos ítems que va a haber piezas de armadura específicas de este último evento como tal, nuevos shaders para algunos exotics que ya estaban disponibles, y además para la Mitoclast X, para Abismo Necrótico, Monterrey Plus Ultra y algunos más, un par de naves y unos shaders, y ya, básicamente es eso. Digamos algo interesante para ese ritual semanal, para todos aquellos que lo sigan teniendo. Y para los que no, esperen próxima semana para ver qué pasa con los raids. A ver si esas piezas de equipo de raids son lo suficientemente increíbles para traernos de vuelta a jugar. Y vamos a ver qué tienen ahí en reserva para nosotros. Y muchas gracias por ver este video. Nos vamos a ver próxima semana a las 11 de la mañana. No a las 12 del día, como estaba planeado para hoy. 11 de la mañana, próxima semana. Para echarle un ojo a todo lo que viene de equipo. Vamos a estar viendo las armas, vamos a estar viendo las piezas de equipo del raid, y vamos a estar viendo algunos ajustes de sandbox que ya habían mencionado y cómo van a caber todas estas cosas ahora en la última o de las últimas actualizaciones que va a tener el juego. Y básicamente es eso. Muchas gracias a todos por seguir suscribiendo. Veo que todavía gente se sigue suscribiendo al canal. Muchas gracias por suscribirse en estos tiempos vacíos de contenido. Digo, hasta ahorita podemos estar teniendo nuevo contenido. Pero muchas gracias a todos los que están ahí suscritos y todos los que siguen jugando y siguen viendo los contenidos del canal. Los agradezco mucho y estamos muy cerca de los 1000 suscriptores, algo que también estoy muy emocionado. Y en cuanto lleguemos a 950 voy a tener un anuncio especial. Y un video especial para ustedes, preparando para esos 1000, ese video de celebración, digámoslo así, de 1000 suscriptores. Y espero que ustedes participen en ese video de 1000 suscriptores. Entonces, gracias a todos por estar ahí conectados y nos estamos viendo próxima semana. Y el viernes para Sur. ¿Sale? Cuídense. Chao, chao. Déjenme apago aquí un segundo.